Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog, suscriptores del canal de YouTube y amigos que nos siguen viéndonos o escuchándonos a través de cualquier red social. Les mando un saludo fraterno, un abrazo, con más calidez todavía debido a esta cercana Navidad que ya se aproxima. Por lo cual quiero hoy, antes de continuar con la lectura del Peregrino, darles gracias especialmente. Pero antes de esto, como siempre, buscamos la actitud orante. Para entrar al santuario interior, a la ermita del corazón, hay una puerta. Esa puerta es la atención. Y lo que abre la puerta, podemos decir, la llave, es para nosotros la señal de la cruz. Señal de la cruz que nos atraviesa verticalmente, que une el cielo con la tierra, para que se irradie horizontalmente la fuerza del Espíritu Santo. Dios quiera que así sea. Entonces nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este acto también es siempre un pedido de ayuda, donde uno interiormente invoca la asistencia para poder realizar lo que sea que uno tenga que hacer, porque sin la gracia no podemos nada. Agradecer, un montón de cosas tenemos que agradecer. No voy a nombrar a nadie en particular, porque como saben seguramente me olvidaría de nombrar gente, entonces vamos a hacerlo genérico, por equipos, por actividades. Antes de eso, ¿qué queremos decir cuando decimos muchas gracias en este caso? ¿Qué queremos decir cuando agradecemos? Personalmente, lo que quiero decirles es valoro mucho vuestro trabajo, vuestra actividad, lo que das a la fraternidad. Agradecer es darle valor y mostrar el valor que tiene. Es muy lindo el acto de agradecimiento, puede tener muchos matices. Quiero enfatizar este, el de darle valor. Valoramos lo que hacemos. Y en este caso agradecer es, en mi nombre personal y en el nombre de todos, nos agradecemos a todos, porque nuestra fraternidad, la verdad, se ha hecho una trama, una textura, una mezcla, en donde unos no podemos continuar sin los otros. Estamos realmente muy ligados y eso también es para agradecerle a Dios. Como saben, por ahí si alguien nos mira por primera vez, la Fraternidad del Santo Nombre no es una institución, no está organizada jurídicamente, es una agrupación espontánea de personas que se junta a orar, antes que nada. Y después, bueno, esto va derivando en actividades diversas que ahora vamos a mencionar, pero que implica sobre todo este afán de orar y de acercarse a la paz del corazón y a la unión con Dios. Por eso esta textura tan particular. Bueno, no me extiendo más. Empezamos dando muchas gracias a la gente de soporte técnico, que es una labor silenciosa pero fundamental. Es como si uno fuera al templo, a la parroquia, a la iglesia, fuera a rezar y las puertas están cerradas. La luz apagada, todo frío, muerto, no se puede entrar. Que a veces pasa, con frecuencia en las ciudades. El soporte técnico que hace, abre las puertas de la capilla, prende las luces, ¿m? Acondiciona todo para que podamos reunirnos en el Zoom o asistir a las oraciones desde el YouTube.
Esa es la labor del soporte técnico. Son unas poquitas personas a las cuales todos agradecemos mucho. Labor a veces complicada y en ocasiones por temas que ahora no vienen al caso, también requiere nervios de acero, ¿eh? Muchas gracias a todo el soporte técnico. ¿Qué más? Agradecemos al equipo de oración que organiza, que supervisa en cierto modo, da algunas pautas para las oraciones del Santo Nombre, muy especialmente a quienes coordinan los distintos momentos orantes, esa labor de buscar los textos, de qué impronta nos van a transmitir, qué frase nos van a decir que nos lleve al fervor, a la devoción, es decir, al que coordina, al que facilita en los momentos de oración, que además lo hace exponiéndose públicamente, muy valorable y muy de agradecer, todos estamos muy agradecidos. Por supuesto también a quienes se prestan a invocar el santo nombre de Jesús públicamente, la invocación y el eco, como le llamamos. Agradecemos a todos ellos, a los que efectúan las lecturas, a los que a veces reemplazan cuando otro no puede asistir. Fíjense, todo esto nada más en las oraciones. Un enorme valor tiene para todos nosotros. Agradecemos al equipo de acogida, que es esas poquitas personas que te reciben cuando escribes por primera vez al correo de la fraternidad o cuando apareces por primera vez en el Zoom, en fin, cuando te vinculas. El equipo de acogida te recibe, te explica, te da la bienvenida, te trata de orientar un poco en este menú cada vez más variado que tenemos. ¿Sí? Eh, y eso es de muchísimo valor, es un verdadero sostén, ¿sí?, del entramado general. Equipo de acogida que no se limita solo a eso, sino también a estar atento a que cuál es el enlace, que no puedo entrar, distintos temas y problemáticas, cómo me comunico con tal, todo eso hace el equipo de acogida, solo por mencionar algunas tareas. Muchísimas gracias. Agradecemos también, por ejemplo, al equipo de encuentros que organiza los encuentros mensuales de intercambio en la fraternidad. Un pequeño espacio que nos permite mezclarnos, compartir los ingredientes y hacer una rica ensalada de nuestras vivencias una vez por mes. Es un ámbito importante, necesario, que también lleva su trabajo, por lo cual estamos muy agradecidos. Organizar eso. A los del equipo de encuentros que ahora cambia algunos miembros, se van rotando. Esto de la rotación es fundamental siempre. Cada un año, cada 2 años, hay que rotar. ¿Mm? Para descanso de los que han trabajado y también para renovación de los propios carismas, tonalidades, improntas de las actividades. Muy agradecidos a Encuentros, al equipo de entrevistas que nos trae a gente muy diversa, muy interesante, en unas entrevistas realmente de muchísima utilidad. Esta es una labor difícil que a veces requiere la búsqueda de la persona que se va a entrevistar, la coordinación de horarios entre continentes diferentes, diseñar la entrevista, responder a preguntar o repreguntar a respuestas inesperadas. Es una labor de mucho interés que nos nutre como fraternidad porque nos trae historias de vida de nuestros propios participantes y también de gente que nos enriquece y no participa de la fraternidad. Gracias al equipo de entrevistas, muchísimas gracias. A la gente que ayuda y posibilita el curso de mística, que ya lleva varios años, una cantidad de vídeos
no quiero decir el número, un montón de clases muy ricas, con muchísimo contenido. Si alguien quiere ponerse a repetirlas, va a ver la cantidad de contenido de profundidad que hay en esas entrevistas. Perdón, en estas clases del curso de mística. Eso también lleva una labor enorme. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, tanto a los que han organizado las clases como a los ponentes que se han prestado gratuitamente a ofrecer su saber para todos. Así que agradecemos al curso de mística, a quienes posibilitan y nos ayudan en el curso de filocalía, a organizar, a distribuir la información. Todavía existen grupitos de trabajo práctico del curso, del viejo curso de fenomenología. También muchas gracias a todos ellos por ese paciente estudio e intercambio de esos contenidos de mucho interés, pero que no son nada fáciles. Muy agradecidos estamos y estaremos a quienes posibilitaron los ejercicios de contemplación en la vida diaria en base a la enseñanza de Franz Halix, a quienes brindan las pinceladas contemplativas y al equipo que lleva adelante la oración Cristo Jesús, la oración contemplativa. Sí, forma parte de las oraciones, pero hacemos como un ítem aparte. Lo mismo que a quienes silenciosamente persisten, perseverantes y callados, creando el ámbito de la oración de silencio. ¿Sí? Muchísimas gracias también a todos ellos. A quienes facilitan el espacio de lectio fraterna, el espacio de la enseñanza del corazón, el encuentro con el Evangelio que se realiza mensualmente. Fíjense, todos estos espacios que nos conectan con la palabra, con la Sagrada Escritura, con lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón. Todos estos espacios hay gente que lo hace y gente que no cobra por hacerlo, lo hace por darlo. Todo esto que venimos mencionando, nadie cobra, ¿eh? Es estupendo y es muy de valorar y muy de agradecer. Eh, entonces les decía, los ejercicios de contemplación, las pinceladas y compartidas, la lectio divina, la enseñanza del corazón para conocer más la persona de Jesús y su época, el encuentro con el Evangelio. También hay un espacio, hay espacios más callados porque son más privados, como por ejemplo un pequeño espacio de lo que se llama focusing, que es una especie de crecimiento en busca de la libertad interior, un pequeño espacio, también agradecemos a ellos, a un pequeño grupo que también estudia las enseñanzas de Ramana Maharshi, fíjense, a raíz de un retiro que hubo, persistieron estudiando a este gran sabio que para mí pertenece a todas las culturas, no es propio de una época ni de una religión. También agradecemos a ellos. Seguro me olvidaré de algún equipo, de alguna actividad. Quiero agradecer también, agradecemos todos al equipo de difusión, por decirle de algún modo, que se encarga de distribuir los contenidos en las redes, en el Facebook, hace poco en el Instagram, también hace relativamente poco en el Spotify, a través de un grupo en el WhatsApp, lo que se llama el tablón, y vaya a saber por dónde más, porque a veces nos enteramos después. ¿Mm? Muchísimas gracias por esa labor de difusión, que hoy en día es, sin duda, una forma de evangelización. ¿Qué quiere decir evangelizar? Nada, llevar la buena noticia de los evangelios, el mensaje de Jesucristo, transmitirlo.
sin afán proselitista de captación, de apropiación, sino sembrando, como cuando se siembran semillas en el campo, que la providencia hace germinar. Así que muy agradecidos al equipo de difusión. También un agradecimiento especial a quienes se han animado, a quienes han preparado lo que llamamos las páginas de participantes, que ahí en el blog tenemos todavía unas poquitas páginas donde participantes de la fraternidad ponen simplemente sus cosas, su perfil, quién soy, a lo mejor ponen una foto de sí mismos, las actividades que realizan, comparten frases o comparten vídeos, audios, grabaciones de retiros que se han dado, etcétera. Agradecemos también esto porque nos nutre y permite que la fraternidad no quede como una intelequia, sino que encarne en personas concretas. Está muy bien también eso y lo agradecemos mucho. También agradecer esto es nuevo, la misa, por supuesto, la Eucaristía mensual que se nos ofrece a, a quien la oficia y a todo el equipo que posibilita que esto ocurra. Una misa a la que asistimos virtualmente y que realmente ha jerarquizado el espacio de la fraternidad, le ha dado más hondura. Muy bien, muchas gracias también por eso. Bueno, si me olvido me lo van a hacer saber seguramente y en el próximo video continuaremos agradeciendo. Finalmente, agradecerles los donativos que ustedes hacen periódica o ocasionalmente. Son de mucho valor para nosotros, permiten que las distintas actividades en el aspecto técnico, como son las licencias del Zoom, el plan anual que tiene el blog, que hay que pagarle al WordPress, eh, desde la conexión a Internet, un micrófono o un ordenador o el arreglo del ordenador, nuestra propia vida. Ustedes saben que gracias a ustedes, hace algún tiempo, no sé bien, pocos años, que nos sostenemos y totalmente gracias a los donativos y eso nos permite tener tiempo para consagrarnos a esto enteramente. Es, es de mucho valor para nosotros y lo agradecemos muchísimo, aunque no andamos diciéndolo personalmente cada vez que nos llega un donativo. Quería aprovechar esta oportunidad para decirles que no es que pasa desapercibido, lo agradezco mucho. Y a veces también con eso aportamos a algún ponente como un gesto. Y bueno, hay diversas cosas que hacemos con esto. Es interesante también la transparencia. Si alguien se interesa, podemos brindarles un pequeño informe de cómo se van gastando las cosas por mes, porque es derecho de quien aporta conocer el fin al cual se destina ese dinero. Así que muchísimas gracias por esa generosidad. ¿Qué más? ¿Me olvidaré de algo? A ver, a ver. Vamos a revisar. Voy a pausar para revisar si me olvido de algo y seguimos. Bueno, no he descubierto de qué me olvido, excepto una cosa que tenía anotado aquí. Queremos agradecer también mucho a la gente de Extensión Contemplativa Internacional, la gente de la Oración Centrante de Thomas Keating, con quienes por primera vez hemos confluido en dos ocasiones en grupo a las respectivas capillas. Y ese compartir fraterno, que es muy de agradecer, es, yo creo que es el camino. Cuando nos han visitado ponentes
conocidos, muchos de ellos, que tienen a su vez sus respectivos grupos o caminos organizados. Eso también ha sido un modo de confluencia, ¿no? Donde ellos nos traen su voz. Pero esto tiene una cualidad diferente porque es un grupo de gente que comparte con otro grupo de gente la oración. Quisiéramos seguir por ese camino. Con estos amigos de la oración centrante, y también invito aquí, con otros grupos de oración contemplativa, caminos más o menos afines, tendiendo hacia Jesús, hacia la búsqueda de la profundidad. Estamos dispuestos, abiertos e interesados en confluir para compartir la mutua riqueza. Hay un proyecto que, bueno, está demorado, pero es de mucho interés, que es el de realizar algún día no solo una oración interreligiosa, sino, perdón, no solo ecuménica, sino interreligiosa. Qué lindo sería un día también encontrarnos en un ámbito con gente de otras religiones para alabar al Creador. Bueno, así que agradecíamos a estos amigos de la oración centrante la disposición y la apertura, el compartir. Bueno, vamos a leer un poquito del peregrino ruso y después un minutito sobre la Navidad y ya los dejo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que estaba por viajar a Irkutsk, el peregrino? Estamos terminando el segundo relato y vamos a empezar el tercero, si Dios quiere. Esto yo no sé bien cuántos minutos lleva. Vamos a ver si lo puedo marcar en la descripción del vídeo. Dice así: la soledad me traía sosiego y gozaba más de la oración que cuando vivía entre las gentes. Porque se acuerdan que el peregrino no entró en lugares poblados durante 3 días seguidos y extraviado imaginaba estar solo en la tierra. ¿Mm? Miserable pecador, solo ante Dios misericordioso y amante. Entonces, finalmente llegué a Irkutsk. Luego de venerar el cuerpo incorrupto de San Inocencio, pensé para mí, ¿y ahora dónde iré? No me gustaría quedarme mucho tiempo aquí. Esta ciudad es demasiado populosa. Ya tengo que interrumpir porque si no lo olvidaré. Esto de los cuerpos incorruptos también tiene esta característica que solían tener, como dijimos en algún vídeo anterior, las reliquias. La energía del Espíritu Santo que animó con mucha viveza, con particular fuego, el cuerpo de una persona determinada, queda como residuo luego en las reliquias, aportando una energía especial. Una fuerza todavía sale de las reliquias, fuerza que a su vez es alimentada por la fe, que cuidado, la fe también es una energía, una forma de energía, alimentadas por la fe de miles y miles de personas que van y depositan su mano en esa reliquia o en esa escultura. Y esto continúa cargando de fuerza santa aquellos objetos. En el caso de los cuerpos incorruptos, que no son tantos, pero que hay bastantes en la historia, es ya una manifestación muy notable. El cuerpo no se corrompe por esta energía que de algún modo misterioso, que no podemos comprender, pervive manteniendo esa morfología, esa configuración. Hay casos notables y muy documentados. No estamos hablando
falsedades, de supercherías, de habladurías. No, hay casos muy, muy documentados. Bastará que busquen con con sistematización en Internet y van a encontrar. Así que quería mencionar esto, ¿no? Aquí habla del cuerpo incorrupto de San Inocencio. Muy bien. Caminaba por una de las calles pensando en esto, cuando se me acercó un comerciante que me detuvo preguntándome, ¿eres un peregrino? ¿No quieres venir a casa? Qué actitud, ¿eh? Fuimos, pues, hasta su casa, que era muy rica, y él me interrogó acerca de la clase de hombre que era yo. Le conté mi vida. Después que me hubo escuchado, dijo, qué hermoso sería que pudieras llegar peregrinando hasta la vieja Jerusalén. Allí está el Santa Santorum. No hay nada que pueda igualársele en ningún sitio. Claro, ¿por qué? Porque allí caminó Cristo, allí estuvo Cristo, los lugares sagrados de nuestra religión. También allí algo ha quedado, algo invisible pervive en lo visible. Por eso le recomienda, ¿no? Y ve a Jerusalén, el Sancta Santorum. Con gran alegría lo hubiera hecho, le contesté, pero ese peregrinaje no puede hacerse por tierra. Llegaría hasta el mar, pero no tendría dinero para cruzarlo. Cuesta muy caro. ¿Quieres que te ayude a realizar ese viaje? El año pasado envié a Jerusalén a un viejito de nuestra comarca. Me eché a sus pies y él agregó, escúchame, te daré una carta para mi hijo que vive en Odesa y comercia con Constantinopla. Él tiene buques mercantes y te llevaría con gusto en uno hasta Constantinopla, la actual Estambul, y allí ordenaría a sus obreros que reserven para ti lugar en algún buque que vaya a Jerusalén. Y pagaría tu pasaje. Eso no cuesta mucho. Claro, para él. Quería destacar que vieron que el señor, como es, caminaba por las calles, el comerciante le dice, ¿eres un peregrino? ¿No quieres venir a casa? Y el peregrino, a la requisitoria del comerciante, le cuenta toda su vida. Fíjense cómo hay una equivalencia entre las dos actitudes. La apertura. Yo tengo medios, soy rico, tú eres un peregrino, se lo debe haber visto pobre. ¿Quieres venir a casa? Me abro a ti, bien evangélico. Y el peregrino lo devuelve también abriéndose por entero. No como ahora sería, ¿no? A ver, ¿qué quieres saber de mí? ¿Qué me preguntas? ¿No? Estamos todos con prevenciones. Ni hablar para hacer entrar a un desconocido a la propia casa. Fíjense qué mundo distinto, qué, qué forma de vivir espiritualmente. Ojalá pudiéramos crecer en esto, atrevernos, aunque en esta época seguramente es muy difícil. Bueno, yo pagaría tu pasaje, eso no cuesta mucho. Cuando lo escuché, me sentí enormemente dichoso y agradecí mucho a mi bienhechor, pero más todavía a Dios, que me mostraba su amor paternal, que se preocupaba de mí, miserable pecador, que no hace ningún bien ni a sí mismo ni a los demás, que come el pan ajeno y es un holgazán. Pasé 3 días en la casa del comerciante, mi bienhechor. Él, como lo había prometido,
escribió una carta a su hijo y ahora yo voy camino a Odesa con la esperanza de poder llegar a la santa ciudad de Jerusalén. Pero no sé si Dios permitirá que me incline ante su tumba vivificadora. Fíjense, la tumba vivificadora, es decir, te da vida. La energía de Jesús, cuyo cuerpo descansó allí, vivifica. Qué bien, qué perfecta la espiritualidad del peregrino en este aspecto. Qué coherente. Vuelvo a mencionar, a destacar la imagen de sí que tiene el peregrino. Miserable pecador, que no hace bien ni a sí mismo ni a los demás. No es cierto, él hace el bien, como ya hemos visto en los relatos. Que come el pan ajeno y es un holgazán. ¿Qué pasa? Fíjense, otro podría decir, qué injusticia, yo no tengo nada, porque después vamos a ver cómo se le quemó la casa, perdió todo. Qué injusticia. La gente tiene casa, tiene bienes, tiene salud. Yo soy manco, pobre, no tengo nada. El mundo me debe, ¿no? El peregrino no. El peregrino se abaja. Yo no sirvo para nada, no hago ningún bien. Podemos decir, se va al otro extremo, pero ¿qué utilidad tiene esto? Porque esa humildad genuina, verdadera, que deriva de cómo se mira a sí mismo, es lo que le facilita enormemente el descenso de la gracia del Espíritu en él a través de la oración de Jesús. Estoy seguro que eso ha influido decisivamente en su vida. Entonces, ¿qué quería decir con esto? ¿Que hay que andar arrastrándose por el piso, miserable pecador de mí y demás? No. Simplemente que atendamos, qué interesante atender a esto de la imagen que tenemos de nosotros mismos, que por lo general tiende a la soberbia, a la xenodoxia, que se llama en el libro Terapéutica de las Enfermedades Espirituales de Larchet. Tendemos más a la soberbia y siempre es bueno tratar de mantenerse en un término medio, moderado, en donde valoramos nuestros talentos y capacidades, pero siendo muy conscientes de que se lo debemos todo a la providencia, por lo cual no podemos enorgullecernos de eso. Nos fue dado. Es como si yo digo, me enorgullezco de tener manos, pero ¿y si yo no me las fabriqué? ¿Cómo me puedo enorgullecer de eso? Y eso lo tiene muy consciente el peregrino. Y esta humildad creo que es la clave de su camino espiritual y del esicasmo. Si profundizamos en Filocalía y tuviéramos que hacer una síntesis, la humildad que deriva del verse a sí mismo sin maquillaje posibilita el descenso de la gracia, facilita. Bien, vamos a ir ya al tercer relato. Narración tercera. En vísperas de abandonar Irkutsk, fui a visitar a mi confesor, con el que acostumbraba conversar, y le dije, aquí me tiene, padre, ya en camino a Jerusalén, vine para despedirme y agradecerle su amor cristiano para conmigo, un peregrino indigno. El padre contestó, que Dios bendiga tu camino, pero ¿por qué no me has contado nada de ti mismo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Fíjense, en el tercer relato, he escuchado muchas cosas sobre tus peregrinaciones
y sería interesante saber de tu origen y conocer de tu vida anterior. Bueno, le dije, con mucho gusto he de hablarle de eso. La historia no es larga. Fíjense qué interesante, ¿eh? La síntesis biográfica del peregrino. Nací en una aldea de la provincia de Oriol. Cuando murieron mis padres, mi hermano y yo, todavía chicos, él tenía 10 y yo 2 años, quedamos solos y fuimos recogidos por nuestro abuelo, un anciano rico y honrado. Fíjense, el abuelo del peregrino era rico. Él tenía una hostería en el Camino Real y como era muy bueno, siempre había muchos viajeros parando allí. Empezamos a vivir pues en esa casa. Mi hermano, más vivaracho, siempre andaba correteando por la aldea mientras yo daba vueltas alrededor de mi abuelo. Los días de fiesta lo acompañaban y, una vez en casa, muchas veces leía en voz alta la Biblia, esta misma que tengo ahora. Mi hermano se echó a perder, pues cuando creció se acostumbró a beber. Tenía yo 7 años cuando cierta vez, estando acostados juntos sobre una estufa, él me dio un empujón y al caer me quebré un brazo. Desde entonces no puedo usarlo ya que se secó totalmente. Allá le llaman estufa a una especie de cucheta o donde se ponen las camas y abajo está el fuego, la estructura que contiene el fuego que calienta el hogar. A eso le llaman estufa en esta traducción. Fíjense qué época. Me quebré un brazo, quedó seco totalmente el brazo. Claro, seguramente no lo repararon a tiempo, no había el médico necesario, vaya a saber. Pero ya el hermano, cuando el peregrino tenía 7 años, ya el hermano era el instrumento para la aparente desgracia que vive el peregrino. Digo aparente, ya vamos a ver por qué. Mi abuelo se dio cuenta de que yo no serviría para los trabajos del campo y decidió entonces enseñarme a leer y a escribir. Como no teníamos un libro con el cual aprender a leer, utilizó la Biblia. Me señalaba las letras y me hacía componer con ellas las palabras. Solo con repetir lo que el abuelo me decía, aprendí a leer en forma bastante rápida, casi sin darme cuenta. Más tarde, cuando mi abuelo empezó a perder la vista, hacía que le leyera en voz alta la Biblia. Él escuchaba y me corregía. Fíjense qué importancia tiene la propia historia, la historia personal en la formación de lo que luego será nuestra espiritualidad. El abuelo tenía una hostería siempre llena de viajantes y peregrinos. Algo ha influido eso. Y el modo en que aprendió a leer, a través de la Biblia, y después se la tenía que leer al abuelo. No es de extrañar que el peregrino viva tan enraizado en la Sagrada Escritura. Él escuchaba y me corregía. Nos visitaba a menudo un escribiente que hacía una caligrafía bellísima. Yo lo miraba atentamente escribir y me gustaba mucho. Siguiendo su ejemplo, comencé a garrapatear las palabras y él me ayudaba. Me traía papel y tinta y afilaba mis plumas. Así aprendí a escribir.
El abuelo se puso muy contento y me aconsejó: ahora que Dios te ha dado el conocimiento de las letras, serás un hombre. Agradece pues a Dios y reza más a menudo. Siempre asistíamos con él a misa y con frecuencia orábamos también en casa. Me hacía repetir: ten misericordia de mí. Mientras ellos, el abuelo y la abuela, permanecían arrodillados. Fíjense la casa en la que nació. El niño, después de asistir a misa, repetía: ten misericordia de mí, mientras el abuelo y la abuela permanecían arrodillados. Cuando cumplí 17 años, mi abuela murió. El abuelo me dijo entonces: ya no tenemos ama de casa. ¿Cómo nos arreglaremos sin una mujer? Tu hermano mayor está perdido. Es necesario que te cases. La practicidad inherente a la época, a la cultura esa. Entonces es necesario que te cases. Muere la abuela, tú te tienes que casar. Yo protesté, pretextando mi invalidez, pero el abuelo insistió. Así fue como me casaron. Eligieron una joven reposada y buena, de 20 años. Al año mi abuelo enfermó tan gravemente que me llamó para despedirse de mí y me dijo: escuchen bien, te dejo la casa y te hago heredero de todos mis bienes. Debes vivir honradamente y con la conciencia limpia. No engañarás a nadie, pero sobre todo debes orar a Dios, concurrir a la iglesia, leer la Biblia y rezar por nosotros, por tu abuela y por mí. Aquí tienes 1000 rublos, guárdalos. 1000 rublos en esa época era una fortuna. No hagas gastos inútiles, pero tampoco seas tacaño. No dejes de ayudar a los pobres y de donar a la iglesia de Dios. Tenemos que abrirle la puerta a Gino para que haga sus cuestiones. A ver, qué experiencia extraña debe haber sido. Vieron que era muy común antes, no solo en la cultura rusa de la época, sino también en diversos países, en el mío propio. Era muy común esto de los casamientos arreglados entre familias. Qué experiencia extraña debe ser que te elijan la pareja. Extrañísimo. ¿Y qué te depararía la suerte? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué carácter? Bueno, cómo van cambiando las cosas. No nos damos mucha cuenta, pero en poco tiempo, en 2 siglos, 3 siglos, un cambio absoluto. Y a él le había tocado una joven tranquila, buena. Así murió él y yo lo enterré. Entonces mi hermano mayor, fíjense, mi hermano mayor sintió envidia porque el abuelo me había legado la casa y todos los bienes. Se enojó tanto conmigo y el malo lo ayudó tanto que pensó en matarme, pero finalmente hizo esto. Mientras mi mujer y yo dormíamos, y como en la hostería no había huéspedes, forzó la puerta del cuarto en que se guardaba el dinero, lo sacó del cofre y prendió fuego a la pieza. Cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba, toda la casa con sus dependencias ya estaba ardiendo. Apenas pudimos saltar por una ventana con lo que teníamos puesto. Tomamos nuestra Biblia que estaba debajo de la almohada y la llevamos con nosotros. Mirando cómo ardía nuestra casa, decíamos, fíjense,
Gracias a Dios. Al menos se salvó nuestra Biblia. Con ella podremos consolarnos en nuestra pena. Qué interesante el valor que le da el peregrino a la Sagrada Escritura. Nada fácil debe haber sido conseguir una Biblia en esa época y cómo ellos la valoran, él y la esposa. Qué notable. Tomamos nuestra Biblia y la llevamos con nosotros. ¿Y dónde estaba la Biblia? Debajo de la almohada. Fíjense, era una lectura permanente, frecuente. Claro, porque es la palabra de Dios. Si tú no crees realmente que allí se ha revelado una parte, ¿no? Es decir, del plan divino, ha revelado Dios algo en este, como nos gusta llamar, sagrado arcano, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene la parte literal, pero también tiene el significado profundo que alumbra, que sale a la luz, en tanto penetremos en nosotros mismos y nos abramos a ella. La lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Es lo mismo que cuando comentamos, todo lo visible está animado, informado, configurado a partir de algo invisible. Entonces las letras, lo literal de la Sagrada Escritura, tiene una parte invisible que es el profundo significado mistérico, que se revela, empezamos a entender su lenguaje cuando la abordamos en lectio, cuando la abordamos como la palabra de Dios misma que nos habla a nosotros. Allí sí aparecen significados que no son literales. Muy bien. Todos nuestros bienes se habían quemado. Mi hermano había desaparecido sin dejar rastros. Recién mucho más tarde pudimos saber dónde estaba, pues comenzó a emborracharse nuevamente y a jactarse de habernos robado y quemado nuestra casa. El hermano fue el instrumento merced al cual el peregrino se quebró el brazo. Lo hizo inútil para ciertos trabajos que hubiera tenido habitualmente. Y esto permitió, ¿m? Dios escribe derecho con renglones torcidos. Esto permitió que él aprendiera a leer y a escribir a través de la Biblia, algo que no era usual en la época, aprender a leer y escribir. En una segunda etapa, en otro momento, el hermano, nuevamente instrumento, lo deja en la pobreza absoluta. Y ya vemos por los relatos anteriores a dónde lo llevó esta pobreza, a la oración de Jesús y a ser un peregrino con una gran alegría en el corazón. Es una historia hermosísima. Fue así como quedamos, desnudos y descalzos, cual verdaderos pordioseros. Luego, con dinero prestado, construimos una pequeña choza. Mi mujer, que era muy hábil para tejer, hilar y coser, trabajaba para otros día y noche y me alimentaba. Yo, por ser inválido, no podía hacer nada, ni siquiera lapti. Muchas veces, mientras ella tejía o hilaba, sentado a su lado, yo leía en voz alta la Biblia. Ella escuchaba y alguna vez se echaba a llorar. Fíjense qué escena nos pinta el peregrino. Ella hilaba, tejía o hilaba. A su lado, yo leía en voz alta la Biblia. Ella escuchaba y alguna vez se echaba a llorar. Qué pareja, ¿eh? Qué hermosa pareja. Qué unidos deben haber estado. Sí, sí, es sana envidia,
como si pudiera haber una envidia sana, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Le preguntaba. Gracias a Dios, aún estamos vivos, le responde ella. No, perdón. ¿Por qué lloras? Le preguntabas. Y el peregrino le dice, gracias a Dios, aún estamos vivos. Ella contesta, es que me enternece tanto todo lo que tan bien está escrito en la Biblia. Tampoco habíamos olvidado las otras recomendaciones de mi abuelo. Ayunábamos frecuentemente, todas las mañanas rezábamos a la Madre de Dios y antes de acostarnos nos arrodillábamos 1000 veces para no tener tentación. Bueno, madre mía, 1000 veces. Puede ser, no sé. Quizá es un remedio para la artrosis, con ese grado de entrenamiento, ¿no? Por ponerle un poco de humor a la cosa. Pero ¿qué nos muestra? Una vida consagrada. Ellos vivían una vida monástica enteramente, una vida de monjes, de consagrados, pero lo vivían matrimonialmente. Quizá esto nos suena raro porque lo que ocurre hoy en día, quizá el momento de unión matrimonial más intenso sea frente al televisor. Imagínense qué cambio. Es muy probable que pasada la luna de miel y los primeros años, el núcleo de la vida matrimonial sea el televisor, lo que nos va haciendo la cultura, ¿no? Televisor que al menos es un punto en común, pero ya con esto de los móviles y las aplicaciones es muy probable que cada uno esté en lo suyo, tomando el cafecito después de la cena. Bueno, yo me meto en los temas y salgo por cualquier lado. Mm, Y así vivimos en paz durante 2 años. Lo más extraño era que, aunque no sabíamos nada de la oración interior, ni habíamos oído hablar de ella, solo orábamos con la lengua, arrodillados, sin ningún sentido, como muñecos. A pesar de esto, teníamos deseos de orar. Y una larga e incomprensible oración no nos parecía trabajosa y lo hacíamos con gusto. Es decir, el intelecto, la inteligencia, no comprendía muchas cosas de la oración, pero queda claro que el corazón sí, el corazón sabía lo que hacía. Es verdad, en efecto, lo que luego me diría un maestro. Escuchen bien, que la oración interior suele estar dentro del hombre y que él mismo desconoce su existencia. Se realiza inadvertidamente en su alma, incitándolo a orar como pueda y sepa. Qué notable. El peregrino dice, lo más extraño era que aunque no sabíamos nada de la oración interior, ¿no? Porque él, en la misma línea de Teófano el Recluso, y otros monjes de Athos o de diversos monasterios ortodoxos de la época enfatizan que la verdadera oración es la oración interior, cuando la inteligencia ha descendido al corazón. En ese sentido, les recomiendo el libro El arte de la oración de Teófano el Recluso, que lo explica muy bien. Bueno, ya terminamos, a riesgo de que hoy me he extendido más, porque ya termina el tercer relato, que es muy cortito. Vamos a ver si la garganta nos lo permite. Es un segundo y va a ser mejor terminar.
Llevábamos 2 años viviendo de esta manera, cuando mi mujer tuvo una gran fiebre y a los 9 días de haber comulgado murió. Fíjense a qué está refiriendo. ¿Cuándo se murió? ¿A los 10 días de la gripe? ¿A los 15 días de no sé? No, a los 9 días de haber comulgado. Ven cómo la vida de ellos está ritmada, organizada en torno a lo divino, sea por la lectura, sea por la liturgia, sea por lo que comparten. A los 9 días de haber comulgado murió. Quedé solo, no podía trabajar y debí pedir limosna. Esto me daba mucha vergüenza. Por eso la imagen de sí, tan caída del peregrino, ¿no? La vergüenza de mendigar para él. Sentía una pena tan grande por la pérdida de mi mujer que no podía estar en ningún sitio. Entraba en mi choza y solo de ver alguno de sus vestidos y pañuelos, aullaba y caía al suelo sin conciencia. ¿Han vivido esto? Es muy probable que sí, todos hemos vivido momentos de absoluto desconsuelo, de dolor inenarrable. Y qué bien lo narra el peregrino. Solo de ver algunos de sus vestidos y pañuelos aullaba, qué bien dicho, qué gráfico, qué patente, ¿no? Como aúlla un animal. Caía al suelo sin conciencia. No podía seguir soportando la angustia de vivir en nuestra choza. La vendí por 20 rublos y repartí a los pobres la ropa de mi mujer. Muy bien hecho, muy bien hecho. Se liberaba él y además ayudaba a otros. Saqué pasaporte de inválido, tomé mi amada Biblia y partí sin rumbo, sin rumbo. Luego pensé, ¿a dónde iré ahora? Ante todo a Kiev, capital de Ucrania actualmente, para venerar a los santos de Dios y pedirles que me ayuden en mi angustia. Apenas lo decidí, me sentí aliviado y llegué tranquilo a Kiev. Fíjense, uno de los indicadores claves de cuando hemos decidido, hemos discernido bien qué hacer. La paz que inmediatamente brota en nosotros, el alivio. Decidí ir a pedir ayuda a los santos, debe ser algún gran iconostasio, una catedral con un iconostasio. Iré a pedir ayuda a los santos en mi angustia. Inmediatamente alivio. Ese criterio lo podemos usar para todo, con alguna consideración, claro, pero eso es lo básico. Desde entonces, hace ya 13 años, estoy peregrinando sin interrupción por distintos lugares. Visité muchas iglesias y monasterios, pero últimamente he andado más por campos y estepas. No sé si Dios me bendice, no sé si me permitirá llegar hasta la Santa Jerusalén, pero creo que es tiempo, si la voluntad de Dios así lo quiere, de que entierren allí mis huesos pecadores. Pero, le dice el confesor, ¿cuántos años tienes? 33, la edad de Cristo. Fíjense, ¿no se lo imaginaban más viejo? 33 apenas. También, nuevamente, todo referido a Cristo. Otro dice, ¿cuántos años tenés? 33. No, él, la edad de Cristo, siempre referido. Es una cosmovisión totalmente cristocéntrica. Por eso no es de extrañar las experiencias que nos relata el peregrino. No son de extrañar.
en esa absoluta unificación de propósito. ¿Qué quiere el peregrino? Encontrar la oración interior del corazón para orar sin cesar y así unirse a Dios. Punto, se acabó. Con ese propósito, ahí está, nos está contando su vida, su ejemplo. Ahí termina el tercer relato, mucho más cortito que los dos precedentes. Entonces, creo que es muy, muy nutritivo conocer la biografía de este personaje, de esta persona que se nos relata aquí, porque en la biografía siempre están las claves de nuestro momento actual. ¿Estás confuso de tu momento actual? ¿No sabes bien por dónde ir? ¿Qué es lo que te ocurre? Revisa, porque tu biografía es tu proceso espiritual. Entonces, cuando revisas lo vivido, no lo mires solo por lo visible, sino lo invisible que ocurría en aquellos hechos biográficos. Personalmente encontramos en este modo de revisar la propia vida las claves de todo lo que nos pasa. En síntesis, soy un proceso espiritual. Este proceso se ha ido desenvolviendo con una dirección que tengo que asumir conscientemente. Esa dirección encuentra obstáculos. Eso es la vida. Unir hacia donde estoy predestinado por Dios, hacia el destino con el cual Él me concibió, unir hacia allá, encontrando obstáculos. Cada obstáculo superado me permite fortalecer el espíritu que soy, pero sería largo continuar por ahí ahora. Bueno, disculpen lo extenso hoy en día. Quería agradecer también, creo que lo hice en el vídeo anterior, pero por las dudas, a un nuevo espacio de lectura de autores espirituales que se llama Está Escrito, un nuevo espacio que también contamos en la fraternidad. Y quiero dar la bienvenida, sin decir nada todavía, a uno o dos espacios también de lectura que se venían pergeñando también hace tiempo y ahora en el nuevo año quizá florezcan. Y también a un nuevo espacio vinculado a la gimnasia contemplativa. Agradecer también a estas nuevas iniciativas. Y vaya a saber qué más vendrá. Recordemos siempre que no importa que se amplíe el menú, se amplía al calor del corazón de los miembros participantes de la fraternidad. Y nosotros tenemos que ir eligiendo y no abrumarnos. Así que agradecemos también eso. Viene la Navidad, acontecimiento, celebración particularmente importante para todos los cristianos. Yo decía, qué tipo de práctica o qué tipo de trabajo interno vas a hacer, voy a hacer yo mismo. Y bueno, si puedes comentarlo, muy simple. Cuando decimos, cuando se dice, cuando se escucha que Cristo nazca en tu corazón, en el pesebre de tu interior, es decir, en el lugar humilde, pobre, abierto que tenemos en nuestro interior. Decimos que Cristo crezca allí, nazca allí. Bien, ¿qué imagino que implica para mí eso? Esto deséchalo absolutamente si no te encaja o no te resuena. Es solo compartirte una práctica personal. ¿Qué sería para mí, según imagino, que Cristo verdaderamente nazca en mi corazón? Dios seguramente nos sorprende,
pero la labor de hacernos conscientes de lo que imaginamos, que viene a ser lo que deseamos en profundidad, puede abonar el terreno para la sorpresa divina. ¿Qué sería para mí si me preguntan que Cristo nazca en mi interior? Realmente. Bueno, eso es todo. Que tengan todos una muy feliz Navidad. En paz con ustedes mismos, en paz con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros seres queridos y con todo aquel que nos crucemos, con todo nuestro prójimo, hermanos nuestros, la humanidad entera. Les mando un abrazo fraterno, invocando de ser posible sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Feliz Navidad.